Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy me toca hablarles, voy a hacer un videito lo más corto posible, prometo, del derecho de opción en la sucesión. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes ya vieron vocación sucesoria. Ahora lo que vamos a ver es que quienes tienen vocación sucesoria para heredar al causante tienen este derecho de opción. ¿Qué es? O sea, ¿cómo lo definimos? Es el derecho, la facultad que tienen los herederos de aceptar o renunciar la herencia. ¿Sí? Aceptan heredar o renuncian a la herencia. Este derecho de opción va a tener un plazo, ¿sí? El código nos dice que no se pueden aceptar o renunciar las herencias futuras. ¿Qué significa esto? Yo no puedo aceptar o renunciar la herencia de alguien que todavía está vivo, básicamente. Esto nos indica que el plazo mínimo para ejercer el derecho de opción tiene que ser cuando fallece el causante, ¿sí? Y también nos establece un plazo máximo. ¿Qué quiere decir? Si transcurren 10 años desde que la persona no ejerce su derecho a la opción, es decir, no se expresa ya sea aceptando o renunciando a la herencia, se lo va a tener por renunciante. ¿Qué más es importante? Otras características del derecho de opción es que no puede ser parcial. Yo no puedo aceptar o renunciar parte de la herencia y no hacerlo, digamos, respecto a otra parte. Si ejerzo mi derecho de opción, tiene que ser por el total de la herencia. Otra característica es que tiene que ser puro y simple este derecho. Quiere decir, no tiene que estar sujeto a ninguna modalidad. Yo no puedo decir, acepto la herencia cuando se dé cierta condición o cierto plazo, ¿sí? No puede estar sujeta a modalidades mi derecho de opción. Otra característica, en realidad una particularidad que tiene el derecho de opción, es que aquellas personas interesadas que tengan un interés legítimo en que ese heredero ejerza su derecho de opción, si éste no lo hace, lo pueden intimar, ¿sí? En un plazo que tiene que ser de entre 1 mes a 3 meses para que ejerza su derecho a la opción, para que acepte o renuncie a la herencia. Por ejemplo, otros herederos, ¿sí? Que ven que uno de esos herederos no ejerce su derecho de opción y lo intiman a que lo haga. ¿Qué pasa con este derecho de opción? Esta intimación tiene que esperarse 9 días, ¿sí? Yo no puedo 9 días desde el fallecimiento del causante y recién ahí se puede intimar. ¿Por qué? Porque son estos 9 días que el código considera de llanto y luto, no lo llama así, pero así lo entendió el legislador. Son estos 9 días de llanto y luto que se deben esperar y recién a partir de ahí se puede intimar al heredero a que ejerza su derecho de opción. También los acreedores, que van a ser por supuesto interesados, si su deudor se niega a ejercer su derecho de opción en una sucesión, ¿sí? A él le corresponde una herencia y él se niega a ejercer su derecho de opción, los acreedores pueden pedir autorización judicial para que se les permita aceptar la herencia en nombre del deudor. Entenderán por el razonamiento de esto, ¿sí? Si el deudor acepta la herencia, va a poder pagarle a los acreedores. Por eso el interés de ellos de poder ponerse en su lugar y aceptar la herencia. Por último, es importante de este derecho de opción que va a tener efecto retroactivo, tanto la aceptación como la renuncia. Van a tener efecto retroactivo al día del inicio de la sucesión. Si fallece el heredero que tenía que ejercer este derecho de opción, se transmite a los herederos. Les doy un ejemplo para que entiendan. Tenemos un abuelo que fallece, su hijo puede ejercer el derecho de opción, pero resulta que también fallece. Entonces, ese derecho de opción respecto a la herencia del abuelo se transmite a los nietos. Los nietos ahora van a ser herederos de 2 sucesiones, digamos. Tienen la del abuelo y tienen la del padre, la de su propio padre. Entonces, se transmite también este derecho de opción de ellos respecto a la sucesión de su abuelo, ya que su padre no lo ejerció y falleció. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si ellos renuncian a la herencia de su propio padre? Se entiende que también renuncian a la del abuelo. ¿Se entiende? Ahora nos vamos a meter un poquito en la aceptación y en la renuncia, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los casos. ¿Qué es la aceptación de la herencia? Bueno, ahora yo les voy a dejar acá una definición, pero es básicamente el acto voluntario por el cual
esa persona que tiene vocación sucesoria acepta la herencia. Acuérdense que según lo que dijimos recién, esta aceptación tiene que ser por el total, no puede ser parcial. Y otra característica de la aceptación es que es irrevocable. Si yo acepto la herencia, después no puedo retractar esa aceptación y renunciar, ¿sí? Las formas de la aceptación. ¿Cómo tiene que ser hecha esta aceptación? Puede ser hecha de forma expresa, esto es por acto público o privado, o de forma tácita, esto es a través de actos que hacen presumir la aceptación de la herencia. El código, esto los invito a que lo lean porque aparte la actividad es sobre el tema, nos da una serie de actos que implican aceptación y una serie de actos que no implican aceptación, es decir, el código los enumera. Nos dice, si el heredero realiza esta serie de actos, vamos a presumir que tácitamente acepta la herencia. Y si realiza estos, no vamos a presumir que acepta la herencia. Si nos enumera bien cuáles podemos presumir que son aceptación tácita y cuáles no. Además, tenemos que tener en cuenta en la aceptación de la herencia que cuando un heredero sustrae bienes de la herencia o los oculta, se lo va a considerar forzosamente que aceptó la herencia. Esto quiere decir que si el heredero oculta o sustrae bienes de la herencia, se lo va a considerar un aceptante forzoso. Es decir, vamos a considerar forzosamente que aceptó la herencia, como una suerte de sanción por su tarea. Y además, se lo va a considerar un heredero con responsabilidad ilimitada. Ya van a entender esto mejor cuando veamos la responsabilidad de los herederos. Pero a suerte de sancionarlo por haber sustraído u ocultado bienes de la herencia, se lo va a considerar aceptante. Bueno, y por último, tenemos la renuncia a la herencia. La renuncia también es un acto expreso, jurídico y unilateral, mediante el cual el heredero lo que va a hacer es rechazar la herencia. Rechaza ser heredero, ¿sí?, de ese causante. Ya vimos también, esto lo tiene en común también con la aceptación, que tiene que ser total. Renuncio el todo, no puedo renunciar una parte, no puede estar sujeto a modalidades, tiene que ser gratuita también la renuncia. Yo no puedo percibir un precio por mi renuncia. Además, va a ser siempre expresa, ¿sí?, salvo por un supuesto que ya vimos al principio, que era cuando pasan los 10 años sin que la persona ejerza su derecho de opción y por ende se lo tiene por renunciante. Este es el único supuesto que podemos considerar una renuncia tácita, ¿sí? Después, fuera de esos supuestos, siempre va a ser expresa. Después tenemos que la renuncia siempre se puede ejercer cuando no haya mediado aceptación, ¿sí? Porque acuérdense que la aceptación es no se puede retractar, ¿sí? Yo no puedo aceptar y después renunciar, arrepentirme y renunciar. Entonces, si yo acepté, ya pierdo la posibilidad de ejercer mi derecho de renuncia, ¿sí? Entonces, puedo renunciar siempre que no haya mediado aceptación. La renuncia tiene que ser siempre hecha por escritura pública o por acta judicial que se agrega al expediente. ¿Puedo retractar la renuncia? Sí, a diferencia de la aceptación, puedo retractar mi denuncia en 3 supuestos. En primer lugar, no tiene que haber transcurrido el plazo de 10 años sin haber ejercido mi derecho de opción. Digamos, ese plazo de 10 años que se contaba, bueno, aquí también, si yo renuncié y pasaron 10 años, ya no puedo retractarme, ¿sí? Porque se me sigue considerando renunciante por haber pasado ese plazo de 10 años. El segundo supuesto es que la herencia no haya sido aceptada por otros herederos o hayan ido, digamos, los bienes al Estado por estar vacante esa herencia, por no tener herederos, ¿sí? Y el último supuesto es, se puede retractar la renuncia siempre que no afecte derechos adquiridos por terceros, ¿sí? Y por último, el efecto de la renuncia va a ser que vamos a considerar como si ese heredero nunca se hubiese presentado en la herencia, ¿sí? Como si nunca hubiese sido llamado a heredar, salvo el supuesto de derecho de representación. Ya lo vamos a ver dentro de un par de unidades, pero el derecho de representación es el derecho que tienen los herederos de alguien que en este caso renuncia a la herencia, de ponerse en su lugar y heredar ellos. Vuelvo al ejemplo del abuelo y los nietos. El abuelo fallece, el padre renuncia a la herencia,
los nietos pueden ejercer su derecho de opción respecto a la herencia del abuelo. Bueno, espero haber sido clara, traté de ser breve, siempre fallo en esto. Cualquier duda que tengan me escriben y les voy a dejar una actividad que es más que nada de autoevaluación para que vean si no entendieron alguno de los temas y lo repasamos. Saludos.